Hola, ¿qué tal? Soy Carlomán Ríos López, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali. En el siguiente video vamos a resolver un ejercicio de esfuerzo efectivo, tema del curso de Mecánica de Suelos 2, cuyo docente es el ingeniero Estuardo Alonso Lizarzaburu Velarde. Sin más preámbulos, vamos a exponer lo siguiente. Antes de describir las diversas situaciones y fenómenos de la ingeniería, donde es importante el esfuerzo efectivo, definamos en primer lugar qué es un esfuerzo. En un medio continuo se tienen elementos infinitesimales sobre los cuales se puede calcular un esfuerzo, que no es más que la relación entre las fuerzas netas de contacto y el área de dicho elemento. Estas fuerzas de contacto normales y tangenciales deben transmitirse a través del esqueleto mineral. Para el caso de un punto A en el fondo de 3 estratos de suelo, la fuerza de contacto normal estará representada por el peso de la columna de suelo. Seguimos este peso por el área de la columna y obtenemos un esfuerzo igual a gamma por h, conocido como el esfuerzo vertical. Si consideramos ahora que nuestro elemento se encuentra saturado, es decir, se encuentra por debajo del nivel freático, dicho elemento estará sometido a un esfuerzo en el esqueleto mineral y en los vacíos. Es importante tener presente que el suelo está saturado, los vacíos estarán llenos de agua y por ende se generará un esfuerzo en estos, conocido como la presión de poros, y se representa con el símbolo μ, si lo utilizamos en notación griega. Con base en lo anterior, el esfuerzo de cualquier punto de una masa de suelo será igual a la suma del esfuerzo en el esqueleto mineral, más el esfuerzo sobre los vacíos llenos de agua, o presión de poros. Por definición, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo que sienta el suelo sobre el esqueleto mineral. De esta manera, y conforme el postulado de Terzaghi, el esfuerzo efectivo, y denotado con el símbolo sigma prima, será igual al esfuerzo geostático total menos la presión de poros. Este esfuerzo está relacionado en gran parte con el comportamiento del material. Ahora que tenemos claro el concepto, miraremos a fondo el desarrollo del ejercicio número 3 del parcial de mecánica de suelos, ciclo 2021-2. El enunciado del problema dice lo siguiente. En cierto sector, el nivel del agua del río Ucayali es de 5 metros. Peso específico del agua, 10 kN sobre metro cúbico. El fondo de ese sector del río está compuesto de 5 metros de arcilla. Peso específico de la arcilla, 19 kN sobre metro cúbico. Sobre 5 metros de arena. Peso específico de la arena, 18 kN sobre metro cúbico, que descansa sobre roca impermeable. Para todo el perfil de terreno se requiere dibujar la variación en profundidad, esfuerzo total, presión de poros y esfuerzo efectivo. Para hacer la resolución del problema nos apoyamos en una hoja de cálculo Excel para hacer más dinámico dicho desarrollo. Solución. Enumeramos con letras o puntos cada superficie de cada estrato, como se muestra en la imagen. A, B, C y D. Esto nos servirá para nosotros poder crear una tabla de datos, como se muestra en la pantalla. Como podemos observar, tenemos los siguientes datos. En la parte de suelo tenemos una superficie vacía. Tenemos agua, arcilla,
y arena. Ahora, por dato de problema, la arcilla y la arena están en un estado saturado. El agua lo definimos como un líquido y la superficie como el vacío. Ahora, teniendo esto, le vamos a añadir un poco de color para determinar. Le damos un color específico a cada suelo. Por ejemplo, al agua le damos el color celeste, al suelo saturado un color más tenue y el vacío le dejamos con un color blanco para poder guiarnos y saber cómo se encuentran nuestros suelos, nuestros elementos. Ahora enumeramos los puntos. Una vez enumerados los puntos como A, B, C y D que pertenecen a cada estrato ya puesto en el gráfico. Ahora vamos a las alturas de los suelos ya dados en el ejercicio. Por ejemplo, para el punto A nos damos cuenta que no tenemos altura, pero la altura de la profundidad del agua es de 5 metros. De la arcilla 5 metros y de la arena 5 metros. Ahora, también nos requieren altura del agua. ¿A qué se refiere con altura del agua? Se refiere a la altura a partir del nivel freático. Por ejemplo, se repite para el nivel del agua 5 metros, altura de la arcilla también 5 metros y altura de agua de la arena 5 metros. Para la columna de peso específico del agua, por dato tenemos que el peso específico del agua es de 10 kN sobre metros cúbicos. Sobre metros cúbicos. Y el peso específico del suelo para la siguiente columna, para la arcilla tenemos 19 kN sobre metros cúbicos y para la arena 18 kN sobre metros cúbicos. Ahora, en la columna altura acumulada del suelo Z, vamos a definir la profundidad del estrato total. Y tenemos lo siguiente. Hacemos una sumatoria y determinamos la altura acumulada o la profundidad de la siguiente forma. Como nos apoyamos en la hoja Excel, lo único que hacemos es sumar estrato con estrato, y para esto simplemente jalamos la celda y nos da la sumatoria total de los estratos. Bien, ahora nos vamos a la columna para el cálculo del esfuerzo total, el cual nos dice que sigma es igual
al peso específico del estrato por la altura o altura del suelo. En este caso, esta columna de altura de suelo multiplicada por la columna de peso específico del suelo, de acuerdo a los datos que tenemos. Y analizamos estrato por estrato. Ahora, nos ubicamos en la superficie. Como nos damos cuenta, en la superficie no tenemos altura, tampoco tenemos peso específico. Por lo tanto, netamente aquí nuestro esfuerzo vertical va a ser 0, porque no existe esfuerzo alguno. Ahora analizamos para el agua. El agua como elemento tiene una altura de 5 metros y un peso específico de 10 kg sobre metros cúbicos. Entonces hacemos lo siguiente: hacemos la sumatoria del estrato anterior más la multiplicación según la fórmula de Terzaghi. Tenemos que el esfuerzo total o esfuerzo vertical es la sumatoria de cada esfuerzo producido en la columna del elemento. Por ejemplo, para esto tenemos que en la superficie tenemos un esfuerzo vertical de 0, al cual le sumaremos la multiplicación de la altura del agua por el peso específico del agua, en este caso 5 por 10, dándonos un resultado de 50 kN sobre metros cuadrados. Así también hacemos lo mismo para la arcilla, pero en este caso tenemos un peso específico del suelo de arcilla. También hacemos la sumatoria respectiva y la multiplicación de la altura de la arcilla, del suelo de arcilla, multiplicado por el peso específico del suelo de arcilla, que es 19 kN, obteniendo 145 kN sobre metro cuadrado. Y entonces también hacemos lo mismo para la arena. Y en este caso tenemos la sumatoria de 145 más la multiplicación de la altura de la arena multiplicado por el peso específico de la arena, que es 18, obteniendo un total de esfuerzo total de 235 kN sobre metro cuadrado. Para la sección de presión de poros tenemos que es la multiplicación de la altura del agua multiplicado por el peso específico del agua. Entonces tenemos lo siguiente: peso específico del agua. Tenemos que para cada estrato el peso específico se mantiene, que es 10, que es 10. Ahora, lo siguiente, nos ubicamos en la superficie, nos damos cuenta que no hay agua, tampoco hay altura, por lo tanto, por lógica es nuestra presión de poros en la superficie 0. Ahora, nos ubicamos en la profundidad del agua, donde la presión de poros es la multiplicación de la altura por el peso específico del agua. Y tenemos lo siguiente: altura del agua 5 multiplicado por el peso específico del agua, que es 10.
dándonos un valor de 50 kilonewtons sobre metro cuadrado. Como nuestro elemento a sumar siempre va a ser el agua, lo único que tenemos que hacer en este caso es sumar las diferentes alturas consecutivamente. Por ejemplo, para el siguiente caso tenemos, para el caso de la arcilla, tenemos una altura de agua de 5 metros, pero el estrato anterior tenía otros 5 metros, entonces la presión va en aumento, en sumatoria de las alturas, teniendo por este caso 5 más 5 multiplicado por la presión del agua, que es 10, obteniendo un total de 100 kilonewtons sobre metros cuadrados para la presión de poros en la arcilla. Y para la arena también hacemos lo mismo, pero en este caso hacemos la sumatoria de todos los estratos ya mencionados. Entonces tenemos 5 más 5 más 5 multiplicado por 10, que es el peso específico del agua, obteniendo un valor de 150 kilonewtons sobre metros cuadrados. Y para obtener el esfuerzo efectivo, se obtiene de la diferencia entre el esfuerzo vertical total menos la presión de poros. Y ya calculados, tenemos que el esfuerzo total menos la presión de poros. Simplemente jalamos en el Excel y nos dan los siguientes resultados. Bien, una vez obtenido el esfuerzo efectivo, que viene a ser esta columna, procedemos a graficarlo para poder entender su incremento tal como lo pide el ejercicio. Para determinar los gráficos, hacemos uso respectivo de usaremos una dispersión de líneas suavizadas y marcadores. Y ponemos seleccionar datos. Para la serie vamos a poner, creamos la siguiente manera. Para elaborar la gráfica nos vamos a
Bien, concluido todo, tenemos ya nuestros gráficos y la columna de nuestro esfuerzo efectivo. Y bueno, terminamos con el ejercicio. Esto fue todo. Y como se puede apreciar, encontramos todos los datos que se requieren en el problema, junto con sus gráficos para variación. Y muchas gracias por todo. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias. Como podemos observar, ya tenemos los gráficos que están basados en los datos que encontramos tanto en el esfuerzo total, presión de poros y esfuerzo efectivo, tal como nos pide el ejercicio. Entonces, para esto, como ya tenemos todos los datos pertinentes, bueno, ya completado todo, tenemos los gráficos que están basados en los resultados que nosotros encontramos en el esfuerzo total, presión de poros y esfuerzo efectivo, tal como se muestra, tal como nos pide el problema, la resolución del problema. Y bueno, eso es todo por ahora, y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.